NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. ¿Cuándo hace Dios milagros? ¿Cuando yo quiero? ¿Cuando yo se lo exijo? ¿Cuando yo se lo suplico? Quizás no. ¿Cuándo hace Dios milagros, María José? Cuando Él ve que es lo más conveniente para nosotros concedernos aquello que le pedimos. Pero de todas maneras yo creo que sí hace el milagro. Lo que pasa que no es el milagro que nosotros esperamos. A lo mejor yo rezo y espero que Dios me cure por intercesión, por ejemplo, de Juan Pablo II, de un dolor muy fuerte que tengo. Y rezo y pido a otras personas que recen, pero el dolor no se va. ¿Es que no ha sucedido el milagro? Pues sí ha sucedido, porque a lo mejor yo he tenido una paciencia para soportar ese dolor que de otra manera no hubiera tenido. Es un milagro distinto, un milagro, porque la palabra milagro técnicamente, teológicamente, pues es, ¿no? Claro, un cambio que supera las fuerzas de la naturaleza y tal y cual. Bien. Y vamos a comprobar hoy que existen y se dan. Y incluso en vida. Hoy vamos a hablar de los milagros que San Juan Pablo II hizo en vida y que, claro, él tenía prohibidísimo que los dijeran a nadie los que los sabían. Eso nos cuenta su secretario, que ellos vivieron muchos milagros que hizo Juan Pablo II en vida, pero que tenían totalmente prohibido hablar de ello. Pero es como de una forma simpática, él dice, pero ahora que está muerto, viviendo, ahora ya los podemos dar a conocer y que sean pues investigados, ¿no? Pero, hermana, creo que es importante lo que comentábamos, tienes toda la razón al decir que eso no son milagros, pero mucha gente pierde la esperanza cuando ve que algo que de verdad, y algo que es bueno, algo que pide y es bueno, Dios no se lo concede. Y por eso sí que creo que es importante como recalcar que la oración nunca es en vano, que si Dios ha visto que eso que pedimos no es lo que nos conviene, esas oraciones de todas formas van a revertir en nuestro bien, de otra forma, en bien de nuestros familiares, en unión de nuestra familia, que nunca una oración... Claro, no es despreciada, no es despreciada por Dios, al contrario. Lo que pasa es que Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene y en el cielo lo veremos, ¿no? Como tú dices, estoy pidiendo que tal familiar se cure de esta enfermedad y va y se muere. ¿Es que estas oraciones no fueron escuchadas? ¿Es que Dios no existe? Es que Dios tiene tanta paciencia que Él, esas oraciones, con todo su amor, su poder y su sabiduría, las emplea para hacer un bien todavía mayor. Pero también necesita nuestra paciencia para que esperemos a ver el resultado y no seamos como tan adolescentes en nuestra forma. A veces hay personas que porque muere su esposo, pues ya se enfadan con Dios y ya no tienen fe. Pues yo diría, pues qué poca fe tenías antes, porque quiero decir, no era fe, era como una creencia en que Dios tenía que obedecerte a ti en todo. Exactamente. Y es un poquito al revés. Nosotros hemos de obedecer a Dios. Pero vamos a empezar ya a contar algunos de estos. Vamos a ver si son milagros o favores o qué son. Yo estoy deseando también conocerlos porque no los conozco. Mira, vamos a empezar con uno que es bastante conocido, sobre todo en México, porque es el caso de un niño, Herón Vadillo, hijo de un político además izquierdista, un político que se llama Felipe Vadillo. En el momento en que se encontró con Juan Pablo II, en 1990, tenía 5 años y estaba enfermo de leucemia y quisieron presentarlo al Papa en Zacatecas, que es un lugar que está al norte de México. Bueno, pues el Papa instintivamente se apartó de su ruta cuando vio a este niño para imponerle las manos y además le dio un beso.
Bueno, pues después de 15 días que llevaba este niño rechazando alimentos, estaba muy malito, empezó a comer y desapareció su enfermedad. El obispo de allí, Javier Lozano Barragán, el obispo de ese momento, que después fue cardenal y presidente del Pontificio Consejo para la Salud, fue él mismo el que contó este milagro. Y ahora, como, claro, Juan Pablo II, pues no, ¿cómo te diría yo? No, aparte de su patria tan querida de Polonia y, bueno, de ser obispo de la Iglesia Universal, vamos a ver que ha curado, mientras él mismo vivía, o ha hecho grandes favores a personas de cualquier lugar del mundo, por ejemplo. Mira, vamos a hablar de Emil Barbar, tenía 29 años en 1980 cuando se encontró con el Papa. Él era australiano y tenía una parálisis cerebral. Le impedía caminar, casi no podía hablar y fue a la audiencia con enfermos en la Plaza de San Pedro con Juan Pablo II. Pues lo mismo, Juan Pablo II, por una inspiración de Dios, se fijó especialmente en él, se acercó, le besó en la cabeza, dice que su madre estaba llorando y el Papa le dijo a su madre: llévale a Lourdes, verás que allí se curará y podrá caminar. ¡Caramba! Y además, esto era muy fuerte, una parálisis cerebral. Y el Papa le dice a la madre que lo lleve a Lourdes, que va a caminar, con esa certeza. El Papa no hubiera tenido la crueldad de prometerle algo pensando que a lo mejor no iba a ser así. Esta es la fe de los santos, ¿no? Al final, esta fe, esta confianza y también esta unión tan íntima con Dios que hace que Dios como que hable claro a todos nos habla claro, que entienda claro lo que Dios quiere decir, ¿no? Porque a veces decimos, Dios no habla claro, no, habla claro, pero soy yo la que no entiendo claramente. El receptor, a veces las pilas no están muy a punto, ¿verdad? Bueno, pero cuéntanos qué es lo que ocurrió. Bueno, pues además de decirle esto, le regaló una cruz, le regaló también un rosario y pues obviamente esta madre obediente y confiada en estas palabras del Papa Juan Pablo II llevó a su hijo a Lourdes, pudo bañarse en la piscina del santuario de Lourdes y solamente 6 semanas después de este viaje ya estaba caminando. Son testimonios preciosos y de verdad, hermana, hay muchos. Tenemos aquí, yo creo que no sé, para varios programas de ir contando. Tú decías que hizo milagros con personas de diferentes edades, de diferentes países, e incluso hizo milagros con cardenales. A ver, cuéntanos esto. Mira, por ejemplo, uno de los testimonios más también conocidos y que a la vez pues, nos dejan muy impactados es el del cardenal Francesco Marchisano, que era en ese momento presidente de la Oficina del Trabajo de la Sede Apostólica. Había sido antiguo arcipreste de la Basílica de San Pedro del Vaticano y conoció a Karol Wojtyła ya antes de ser papa, le conoció en el año 62 y realmente desde entonces se hicieron muy amigos. Bueno, él mismo da testimonio y dice: me operaron de la carótida, pero después de la operación se me quedó paralizada la cuerda vocal derecha y yo no podía hablar. Uno de los días que se encontró con el Papa, dice que el Papa le tocó la garganta, le acarició la garganta y le dijo que iba a rezar mucho. Me dijo que rezaría por mí y que yo tranquilamente continuara con el tratamiento. Vamos a fijarnos que cuando esto ocurría, ya también Juan Pablo II estaba ya duramente probado por su propia enfermedad. Sí. Entonces, me parece tan bonito que él entendiera, o sea, a veces nosotros en nuestras propias enfermedades, dolencias, como que estamos muy obsesionados por mi dolor, ¿no? Que todo el mundo se entere, que a mí me duele, que a mí... Pues no, él estaba sufriendo mucho y era el Papa, pero vino un amigo y entonces él, como con qué ternura, ¿no? ¿Te imaginas? Dice que durante un buen rato
le acarició la garganta, ahí donde él tenía esa cuerda vocal estropeada, ¿no? Y a ver qué dice. Pues, hermana, es que inmediatamente recuperó la voz. Caramba. Y dice este cardenal que él lo ve como un gesto de amor hecho por un amigo hacia él. Y dice que, claro, cuando vio que ya podía hablar, fue al Papa, le dio un fuerte abrazo, le dio 2 besos en la mejilla. Y fíjate qué bonito, porque fue el Papa Juan Pablo II el que le dijo a él muchas gracias. Y seguimos con Milagros en vida de Juan Pablo II, que son en realidad, como dice este cardenal marquisano, ¿no? Qué bonito, dice, él no lo considera un milagro sino un gesto de amor. Me gusta mucho esto porque en realidad un milagro es eso, también es un signo del amor omnipotente de Dios. Y como hemos dicho antes, el hecho de que no me haga el milagro que yo pido o exijo, que a veces me atrevo a exigirlo, no quiere decir que no haya amor, sino que ese amor todavía no lo entiendo, ¿no? Que va por otro camino. Dice Dios en la Sagrada Escritura, mis caminos no son vuestros caminos. Claro. Así como el cielo está elevado sobre la tierra, así mis pensamientos están muy por encima de los vuestros. Pero vamos a ver que también otro arzobispo, Agostino Marqueto, que es secretario del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes. Te cuento una novedad interesante. Me he enterado ayer mismo de que este Consejo Pontificio para los emigrantes e itinerantes, así como las cárceles, Corunum y otros muchos, han sido incluidos por el Papa Francisco. Todo esto ha sido como reorganizado bajo un nuevo dicasterio, que son como los ministerios, ¿verdad?, en la Curia de Roma, que se llama del desarrollo integral de la persona humana. O sea, que ahora mismo incluye muchos de estos. ¿Ves? Por ejemplo, lo de los que están en las cárceles, los temas de salud, todo esto como el desarrollo integral de la persona humana. Pues bien, ¿qué le ocurrió a él? Pues cuando tenía 67 años y estaba en este puesto, él mismo testimoniaba que la vida se la debe a la oración y en particular a la oración de Juan Pablo II. O sea, el estar vivo. El estar vivo. Dice que en su anterior puesto, cuando estaba en Bielorrusia, él contrajo un tumor maligno. Parece ser que derivado, ¿se acuerdan nuestros oyentes de esa explosión que hubo en Chernóbil, esa de la central nuclear, y que no solamente tuvo efectos en ese momento, sino que muchas personas les fueron saliendo tumores, enfermedades a raíz de este accidente nuclear? Bueno, pues él tenía este tumor maligno y Juan Pablo II le dijo que, cuando se enteró, que regresara a Italia para que pudiera ser atendido médicamente. Él obedeció, fue a Italia, pero los médicos le dijeron claramente que el diagnóstico era fatal y que no había ninguna esperanza para él. Tuvo un año de durísimos tratamientos, pero se curó y se curó completamente. ¿Y sabes por qué? Él lo dice. Dice, la verdadera ayuda fue una cadena de oración que comenzaba con el Papa, pasaba por mi hermana religiosa y hasta mi madre. Imagínate, hermana, la oración, ¿no?, de las personas, lo que vale, y este testimonio está recogido en el libro El túnel de la esperanza. Pero claro, ya sabemos que no son solo cardenales y obispos quienes aseguran que han experimentado milagros gracias a Juan Pablo II mientras él vivía, porque ya después de su muerte ya es otro capítulo que también se puede dedicar a algún programa. Por ejemplo, tenemos artesanos, propietarios de tiendas que trabajan junto al Vaticano, entre los que se encuentra el del relojero del Papa.
A ver, cuéntanos esto del Imagínate, relojero. está el del relojero, pero primero te voy a contar el milagro del que remendaba zapatos a Juan Pablo II, Oh, este el sí que está zapatero interesante. de Juan Pablo II, que también remendaba los zapatos del cardenal Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI. Él cuenta: en 2001, estando de vacaciones en Perú, mi mujer se cayó en coche de un puente en el río de Trujillo. Se rompió la cadera y a raíz del accidente tuvo una hemorragia interna y estuvo durante muchos días en coma. Los médicos creían que moriría. Yo pedí ayuda y surgió así una cadena de oración entre mis amigos cardenales, de este zapatero, todos los que acudían a él para que arreglara sus zapatos. Dice, y esta cadena de oración llegó hasta lo más alto, o sea, se enteró el Papa y él también se puso a rezar. Bueno, pues la oración venció y esta mujer que estaba en coma y tan grave se curó completamente y a día de hoy le ayuda en su taller que se encuentra muy, muy cerquita del Vaticano. Y nos vamos con otros profesionales cercanos al Papa. Fíjate que también testimonia un milagro Arturo Mari. Él fue el primer fotógrafo de los papas durante nada menos que 51 años, fíjense, incluyendo todo el pontificado de Juan Pablo II. Esto es mucho decir, ¿eh? Hombre, claro, cuántas horas. Qué trabajo, claro, intensísimo. Claro, ¿no? Y luego además, esto quiere decir que lo seguía en todos los viajes, ¿o pues qué? la verdad, hermana, es que no sé si era solamente cuando estaba en Roma o también le seguía en los viajes, pero de todas formas, claro, una persona que conocía muy bien Claro, al que Papa, estaba además cerca, que hablaría con él. Claro, y además los fotógrafos que tienen esa cualidad, ¿no?, de fijarse Sí. en cada gesto, seguro que, vamos, lo conocía perfectamente. Sí, pero lo que no sabía él es que Juan Pablo II también se fijaba en lo que él necesitaba. Sí, eso es verdad. Pero yo creo que las personas, hermana, que estaban con Juan Pablo II, yo creo que sí notaban ese... Porque han dado testimonio, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado a Paloma Gómez Borrero, la periodista española que compartió con él tantos viajes, y ella siempre decía, como una de las cualidades como más notorias de Juan Pablo II, que él no hablaba a las multitudes ni se fijaba como en las multitudes, sino que... No en general, de una forma abstracta. Claro, no. sino que él se fijaba en la persona y recordaba a las personas, que eso me parece una cualidad que también ha de ser como de alguna manera un don de Dios, porque claro, ¿con cuántas personas se encuentra? El que más, o sea, en el mundo es la persona que se encuentra con más rostros. Con más rostros, pues qué bonita y qué señal de amor, ¿no? El fijarse en cada uno, el querer recordar su nombre, el querer saber su historia. Creo que esto, siendo una cosa que parece algo no fundamental, creo que en nuestra vida es algo de Juan Pablo II que nos podemos aplicar, porque las personas estamos necesitadas de que se nos conozca por nuestro nombre, de que pero no por algo, por vanidoso, la soberbia, ¿no? No. Sino porque, claro, al final queremos ser estimados, ¿no? Y ¿por qué no tener pues ese gesto con los demás de intentar a las personas que conocemos recordar su nombre, interesarnos por su vida, intentar tener cercanía con ese amor, por amor de Dios, aunque a lo mejor, pues a mí de normal, sinceramente, no me interese mucho la vida de la vecina, pero como un gesto de amor, de Claro, decirle, tú vales. Claro que sí, es el amor con el que Dios te mira, y ese sí que es sincero. Entonces yo, como amo a Dios, amo a todo lo que Dios ama, es decir, amo a mi vecina y le pregunto cómo está Claro. su familia, ¿no? Y eso no es ninguna hipocresía, muy al contrario. Pues fíjate que este fotógrafo, ¿qué le ocurrió? Dice que personalmente sé que curó a mi cuñada Mercedes. Bueno, ella era ecuatoriana, igual que la esposa de este fotógrafo. Y dice, al observar las radiografías llegadas del Ecuador, los médicos italianos le dieron, ¿saben cuántos días de vida? 15 días. Tenemos que rezar, me dijo Boitila. O sea que ya era, si lo dice así, yo no sé si es que era antes de ser papa. Esto lo podemos, pensar que si lo dice así Boitila, a lo mejor era antes de ser papa. Yo creo que era ya papa. ¿Ah, sí? Sí, Pues lo que puede pasa ser. que a lo mejor de una forma
Así como ya Sí, con confianza. con confianza. Y fíjate que dice, y el Papa, o bueno, Wojtyla, me dio su pañuelo y su rosario, los suyos, no uno que hubiera por ahí, para que lo mandara a Ecuador, donde estaba mi cuñada. Mercedes se puso al habla, se puso el pañuelo en el pecho y el rosario. Imagínate, el saber que es el mismo Papa que te ha mandado su pañuelo y su rosario. Se puso el rosario alrededor del cuello. ¿Y qué ocurrió después de 15 días? Pues pasaron esos 15 días de vida que le daban, y este fotógrafo da testimonio 6 años después. De que seguía 6 viva. años después seguía viva. Qué bonito, ¿no? Al final, eso, o sea, repetir esta confianza de los santos, este gesto de cariño, lo que decíamos, de preocuparse por la cuñada de su Del fotógrafo. Y de ese es el primer milagro que nosotros sí podríamos hacer. Claro, es decir, es lo que hablábamos. que si nosotros no ponemos esos 2 panes y 5 peces, o al revés, 5 panes y 2 peces, de nuestro amor por Dios, de nuestro amor al hermano, de interesarnos, si él, por ejemplo, el fotógrafo le hubiera contado esto, sí, como igual que nos cuentan a nosotros muchas veces. Fíjate que tengo mi cuñada enferma allí en Ecuador y qué angustia, pobrecilla, y está sufriendo mucho. Y le decimos, pues sí. Y, oye, ¿y qué vamos a hacer? Sí. Nos olvidamos porque a nosotros no nos duele. Pero él como que se ponía en lugar de la persona. Y entonces, Totalmente. y podemos decir que se comprometía, porque fíjate, se pone en su lugar y dice, ¿qué le podía dar? Pues le da su propio rosario y se lo piensa más, y el pañuelo también. Y entonces hace como un acto de confianza en Dios, Juan Pablo II, diciendo, Señor, actúa, cúrala. Y entonces, en ese gesto de amor humano y divino, a la vez, en el corazón sensible del Papa, el Señor mete ahí toda su potencia. Y esto es una gran esperanza para nosotros, porque a veces pensamos que para ser santo hay que hacer cosas muy grandes. Y al final la santidad se demuestra en estos pequeños actos generosos, que es lo que estamos hablando, lo que tú comentabas, el preocuparnos por el otro, el ponernos en el lugar del otro, el ceder mi tiempo a la escucha del otro, en ceder algo de lo mío. El Papa no creo que llevara encima muchas cosas más. Bueno, pues eso que tengo aquí a mano es lo que te doy. Y creo que eso es una esperanza, porque son cosas que están a nuestro alcance. Claro. Hay otras cosas del Papa, pues ser gran deportista como él, gran orador como él, un gran filósofo como él. Bueno, pues hay cosas que... No, y además eso no hace falta para entrar en el cielo. Pero es que sí podemos ser santos como él en este amor y en este detalle, ¿no? De cariño hacia cada una de las personas con las que nos encontramos. Ese consuelo, ese ponernos en lugar de la pena del otro. Y claro, Dios ahí se mete y actúa. Claro. Si Juan Pablo II le hubiera dicho, bueno, pues sí, pero arréglame los zapatos, que es lo que yo he venido a pedirte. Claro. Pero no, puso delante, puso por encima lo que es el alma de la persona, ¿no? Claro, y poner a las personas delante de Dios, ¿no? Esas personas con las que nos encontramos, que sabemos que están sufriendo, pues ponerlas, decirle, Dios mío, acuérdate ahora, ¿no? De este niño, de esta persona, de esta anciana, de este familiar, presentarlos a Dios como lo hacía Juan Pablo II. Esto es lo que le pedimos a él en este día. Hermana, no te lo vas a creer, pero tengo muchos más milagros para contarte, así que si quieres, próximamente en el próximo programa, más milagros en vida de Juan Pablo II. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias,
bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita del cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración, protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios y concédenos lo que te pedimos. Amén. Jesus is the next to be closed. The host to be taken Así finaliza el espacio Totus Tuus. No temáis. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par las puertas a Cristo.